las palabras de bienvenida a esta importante actividad del Colegio Médico. Adelante, doctor Henry Cabrera. Henry Mendoza Cabrera. Buenas noches con todos los colegas, con todo el personal de salud. Buenas noches a todos los decanos de la región Junín, de la región Tacna, Cajamarca, Ica y el Callao. Realmente para nosotros ha sido un enorme placer coordinar con las diversas regiones para ayudar a un tema bastante importante. Sé que realmente estamos pasando una pandemia que nos tocó vivir en esta generación. Eso lo estamos luchando palmo a palmo, día a día, hora a hora. Pero también tenemos que ser conscientes que tenemos muchos pacientes con diversas patologías que también se están complicando y hay muchos fallecidos. Y dentro de esto del pie diabético, ya mucho antes de la pandemia se estaba convirtiendo ya en un problema de salud pública en muchas partes del mundo. Y el Perú no escapaba de esto, más aún pensando que aquellos que se dedican o nos dedicamos a lo que es pie diabético en las diversas especialidades, encontramos que no tenemos una especialidad dentro de nuestras universidades que se gradúen como especialistas en pie diabético. Son las diversas especialidades que de alguna u otra manera comenzamos a tener esa inquietud, esa pasión para ayudar a todos nuestros pacientes diabéticos de larga data que se vayan a complicar con el pie. Y dentro de esto encontramos desde un especialista de las diversas especialidades dentro de esto, medicina interna, endocrinología, cardiovascular, cirujano general, estamos el psicólogo, el de medicina física, y el neurólogo, el cardiólogo, es decir, diversas especialidades que se integran para tratar de ayudar a este paciente. Y una de las piedras angulares también no hay que olvidar, principalmente de los técnicos, de los podólogos. Y una de las cosas importantes que tenemos que rescatar, que tenemos que incidir también, así como COVID está incidiendo sobre la primera franja, sobre la primera línea, también la primera línea encontramos nosotros, principalmente a los hermanos técnicos. Por lo tanto, creo que nosotros, y este curso va a ser de mucha información. Hay información a nivel nacional, hay información a nivel internacional, y eso nos va a gratificar, nos va a ayudar a esta capacitación. Contamos con nosotros con colegas de alto nivel internacional, son muy reconocidos y queremos que de ellos aprovechar todo su conocimiento, y hay mucho más que nos han ayudado y nos han apoyado de mucho corazón. Queremos sembrar en cada región colegas que comiencen a trabajar con respecto al pie diabético. Y ahora que nos tenemos en el mundo de la telemedicina, va a ser mucho más fácil de repente hacer capacitaciones y cursos mientras venga la enseñanza principalmente personal, individualizada, que queremos forjar en este curso. Yo auguro y doy la bienvenida a todos ustedes, a todos los médicos. Muchas gracias por ese apoyo y esas réplicas y ese eco que deben seguir a través de sus hospitales. Creo que el Colegio Médico está ávido de dar y ayudar a cada uno de ustedes a formar las famosas unidades en todas las especialidades que querramos dentro del pie diabético. Queremos agradecer también el entusiasmo de repente de mucho personal de salud, las enfermeras, las licenciadas principalmente, las podólogas, los técnicos de rehabilitación, etc. Sería de repente que me olvide de alguna especialidad, pero creo que todos en conjunto vamos a tratar de hacer de este curso una capacitación principalmente
de lo que nosotros vemos del pie, que cada día vemos que hay mucho más en las cuestiones de amputaciones. Quiero dar las gracias a cada uno de los decanos mencionados por ese espíritu de apoyo. Quiero agradecer a todos los colegas médicos nacionales y los internacionales que también lo tenemos, que nos están escuchando, agradecerle por ese apoyo desinteresado. El único afán es de ayudar siempre a nuestros pacientes. Damos la bienvenida para iniciar este curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Henry Mendoza. A continuación vamos a invitar al doctor Julio Héctor Torres Cham, decano del Consejo Regional 9, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, saludar a los decanos, al doctor Henry Mendoza, decano del Consejo Regional Callao, al doctor Benjamín Núñez, decano del Consejo Regional de Tacna, al doctor Wilber Barzola, decano de Huancayo, y al doctor Pedro Lobato, decano de Cajamarca, en un curso, creo, sin precedentes como colegio médico, donde se ha integrado varios consejos regionales para brindar este primer curso virtual de pie diabético, con un nivel académico importante, con profesores nacionales de reconocida trayectoria, profesores internacionales. Yo creo que este curso va a ser todo un éxito y esperamos seguir integrándonos los consejos regionales para seguir brindando a nuestros médicos colegiados cursos de esta magnitud, de esta calidad académica. En segundo lugar, estamos cumpliendo como colegio médico nuestra labor de educación médica continua y agradecer y aprovechar esta oportunidad para agradecer a los comités de educación médica continua de todos los consejos regionales involucrados que han permitido organizar este curso ya con mucho tiempo de antelación para que se dé el éxito y sea de la calidad académica que esperamos se está dando. Por último, agradecer también y felicitar y dar la bienvenida a todos los participantes a este curso y esperamos tenerlos en todas las sesiones que va a hacer cada martes y nada, agradecer nuevamente a los decanos por esta integración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio Torres. Invitamos a la doctora Sandra Malma Rosales, quien está en representación del doctor Wilmer Torres Barzola, del Consejo Regional 4 de Junín, para que nos dé sus palabras de bienvenida, si está en la sala, la doctora Susana Malma. Buenas noches con todos. Soy la doctora Sandra Malma Rosales, como dijo el doctor, en este momento me encuentro en representación del doctor Wilber Barzola. Para darles la más cordial bienvenida a todos a este maravilloso curso que se está presentando, sobre todo resaltar el hecho de que los colegios médicos están haciendo más cantidad de cursos de la manera virtual, lo cual nos ayuda y nos indica también que sin importar el momento por el que estamos pasando, que es esto de la pandemia, todavía tenemos ganas de aprender, todavía tenemos ganas de enseñar, queremos estar al tanto de la mayoría de actualizaciones y sobre todo de las enfermedades que nos competen a todos. Mis más sinceras felicitaciones a todos los colegios que están participando en este momento, a los doctores que se han aunado desde el extranjero también para ayudar en el curso. Nosotros también desde el Colegio Médico Cuarto de Huancayo estamos felices de colaborar con el curso, esperamos que sea del mayor de su agrado y los mejores parabienes para los siguientes cursos que se vayan a realizar. Muchas gracias, doctora Sandra Malma Rosales, por esas bonitas palabras. Invitamos a continuación al doctor Benjamín Humberto Núñez Espinel, decano del Consejo Regional 12 de Tacna, el Colegio Médico del Perú. Bueno, a continuación invitamos al doctor Pedro Eduardo Lobato Ríos, decano del Consejo Regional 17 de Cajamarca, para que nos brinde sus palabras de bienvenida. Bien,
Vamos a darles unas consideraciones previas antes de presentar a nuestros distinguidos profesores de la sesión inaugural. Este curso tiene una duración de 13 semanas. En cada semana hay tres ponencias. Inicia el día de hoy, 22 de septiembre, y finaliza el 15 de diciembre. Tiene un puntaje acreditado por nuestro sistema de certificación y recertificación, con 4.5 puntos válidos para la recertificación. Se requiere contar con una asistencia del 95% para alcanzar el derecho a la certificación final, ¿no? Y dar el examen post-test, ¿no? Al final de las conferencias vamos a darles, alcanzarles el link para que hagan el pretest, ¿no? Y es importante que lo hagan en forma lo más real posible, con sus conocimientos, para poder ver los ajustes que se puedan hacer, digamos, en los temas que se van a desarrollar. La asistencia es automática. Al momento que ustedes ingresan a la plataforma, queda registrada su asistencia y su salida cuando culmina la actividad también. Las preguntas, de preferencia, debíamos hacerlas por chat, y vamos a tratar de sintetizarlas y canalizarlas, la mayor parte de ellas, al final de las presentaciones. Si las preguntas que no puedan ser resueltas en ese momento, por la cantidad de preguntas que tenemos, en este auditorio tenemos alrededor de 700 personas inscritas, vamos a responderlas por el correo electrónico que ustedes nos han proporcionado. En todo momento, las preguntas van a ser alcanzadas en forma oportuna. Les agradecemos que apaguen todos sus micrófonos y sus cámaras de video mientras dure la presentación de los ponentes, para evitar interrupciones y que todos podamos gozar de los conocimientos de nuestros distinguidos profesores. Todas las comunicaciones se les van a hacer llegar por los correos y por las páginas oficiales del Consejo Regional 18 del Colegio Médico del Perú, Callao. A continuación, es para mí un honor presentar a un maestro nuestro, el doctor Segundo Seclén Santiesteban. El doctor es médico cirujano, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en endocrinología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con una maestría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctorado también en esta misma universidad. El doctor Segundo Seclén también ha hecho una maestría en epidemiología y salud pública en la Universidad Complutense de Madrid, España, y también ha cursado un doctorado en esta misma universidad en geriatría y gerontología. Cabe mencionar que el doctor también es presidente actual de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético y representante para toda Sudamérica de la Federación Internacional de Diabetes. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, un distinguido profesor nuestro, y investigador con múltiples reconocimientos a su labor incansable de investigación, que ha contribuido a determinar nuestra epidemiología de la diabetes y de otras enfermedades metabólicas en nuestro país. El doctor Segundo Seclén va a presentarnos el tema de hoy, que se titula Epidemiología de la diabetes y sus complicaciones en el Perú. Entonces, sin más preámbulos, invitamos al doctor Segundo Seclén Santiesteban para que haga su presentación oficial. Después del doctor Segundo Seclén, tenemos la segunda ponencia del día de hoy, que está a cargo del doctor Arturo Seminario Cruz. El doctor Arturo Seminario Cruz es médico cirujano, tiene la especialidad de cirugía general, es el decano actual de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura y es profesor principal del Departamento de Morfofisiología de la Universidad Nacional de Piura. Es también jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Reati, ha sido director 2 veces de este mencionado hospital, y es integrante de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, miembro de la Asociación Peruana de Medicina de Hernia y miembro de la Asociación de Pie Diabético. Bueno, con estos profesores, el día de hoy inauguramos y esperamos que disfruten ustedes de la calidad de nuestros ponentes. Realmente estamos muy orgullosos y muy contentos de iniciar esta actividad con 2 de nuestros más distinguidos profesores nacionales. Bienvenido, doctor Segundo Seclén. Está usted
para iniciar su ponencia. Muchas gracias por contar con su presencia y compartir sus conocimientos esta noche con nosotros. Muchas gracias, doctor Humillo, por la presentación tan benévola para este modesto servidor de ustedes. Felicitando en primer lugar al comité organizador. Realmente es un gusto que los colegios médicos se hayan integrado. Creo que es la manera de poder implementar estas políticas de educación médica continua para todos los profesionales. Yo con gusto de poder participar y poder apoyar en esta iniciativa de este curso tan importante para todo el gremio médico. Voy a compartir la pantalla para poder iniciar la presentación, si me permiten. No sé si ya está en pantalla la presentación. ¿Me confirman? Sí, se ve. Perfecto. Ya, perfecto. Muy bien. El tema que me han encomendado hoy día es un tema realmente importante porque sitúa esta enfermedad dentro del contexto de cómo se está dando en el mundo y de lo que actualmente produce en nuestro país como enfermedad. Voy a empezar en primer lugar definiendo mis conflictos de intereses. Creo que esto es un tema que todo ponente tiene que poner sus conflictos de interés por las opiniones que da como experto. Bueno, he tenido la oportunidad de poder colaborar con muchos laboratorios y haber hecho investigación con el apoyo de algunos de ellos, y actualmente estoy presidiendo un grupo de docencia que implementa programas de diabetes a nivel primario que se llama el ASEN. Quiero empezar mostrando una cifra realmente que cae mucho en este momento porque estamos contrastando con la epidemia del SARS-CoV-2 que actualmente, como saben, está produciendo alrededor de 30 millones de infectados y alrededor de 1 millón de pacientes fallecidos. Miren ustedes, la diabetes está actualmente produciendo 463 millones de personas que viven con diabetes en todo el mundo. Y está produciendo, el año pasado, en el 2019, produjo más de 4 millones de muertes. Entonces ustedes ven el contraste entre una enfermedad crónica que ya ha sido denunciada como una de las epidemias del siglo XXI con lo que está pasando con esta enfermedad, que actualmente de manera transitoria la vamos a tener en nuestras sociedades. Y también explica por qué este virus está atacando de una manera importante a este grupo de personas con diabetes, porque realmente tienen un caldo de cultivo en la población, y por eso es que prácticamente el 20% de los, o 30% a nivel mundial de las personas que están comprometidas con la enfermedad tienen diabetes, y un 50% de ellos que entran a cuidados intensivos fallecen. Entonces, más o menos hay una ligazón que quería inicialmente explicarles. Las cifras de esta pandemia en el mundo son muy importantes de resaltar, y quiero referirme fundamentalmente a nuestra región, que es Sur y Central América, en el cual actualmente están identificados alrededor de 32 millones de personas con diabetes, pero en el transcurso de los siguientes años, como ven ustedes en la diapositiva, va a haber un crecimiento muy importante que llega a un 55%, de manera tal que para el 30 se está proyectando una cantidad de 40 millones y para el 2045 casi 50 millones. Igual va a suceder con todas las regiones en el mundo, como ven ustedes, en Europa, en el sudeste asiático, en el Pacífico Occidental, en el este medio y Noráfrica, en Norteamérica. Todas las cifras, como ven ustedes, van a estar en aumento, porque realmente esto es una enfermedad que está ligada a obesidad, y la mayoría de los países están pasando por un proceso de transición epidemiológica que nos está llevando a cifras de sobrepeso y obesidad, y por lo tanto hay que cuidarse mucho en ese aspecto, porque realmente junto con la cuestión genética, los estilos de vida que llevan a la obesidad es que producen que las cifras de esta enfermedad aumenten de una manera tremenda. Lo que en general a nivel mundial se prevé de 2019 al 45 es que aumente en conjunto la enfermedad en el mundo un 51%, ¿no? Pasando de 473 millones que hay actualmente en el mundo en el 2045 a 700 millones, para que vean ustedes la tendencia tremenda y terrible que hay respecto a esta enfermedad. Ahora, respecto a la prevalencia, que es una cosa importante que tenemos que manejar, que significa la cantidad de sujetos con la enfermedad por cada 100 habitantes en cada país.
Igualmente, la tendencia va en aumento. En América Central y del Sur, que es nuestra región, tenemos actualmente un promedio de la prevalencia de casi 9 personas por cada 100 que tienen diabetes actualmente, y al 45 se prevé que unas 10 por cada 100 personas tengan la diabetes en nuestra región. Igualmente en el mundo y en todas las regiones, como hemos descrito, se está viendo un aumento en esa perspectiva. Pero lo más, digamos, lo más grave del asunto es que actualmente las investigaciones que están habiendo en el campo de la genética están indicando que la hiperglicemia en general, o sea, los niveles elevados de la glucosa por encima de lo normal, es un factor de riesgo cardiovascular y un factor de riesgo inclusive para muchos de los enfermedades microvasculares que produce la diabetes en específico. Y este mapa sitúa la prediabetes, que es la antesala a la diabetes, como otro de las epidemias que está navegando junto con la diabetes. Y por tanto, por ejemplo, en el caso nuestro de Latinoamérica, va actualmente hay un promedio de 10% de pacientes con prediabetes, o sea que no llegan a tener glucosas tan elevadas como los pacientes con diabetes, que suman unos 32 millones, y para el 2045 se prevé que también esta cantidad suba de una manera importante, llegando a casi los 48 millones. Igualmente pasa en la mayoría de regiones del mundo. Y por lo tanto, el proceso de cómo la célula beta va agotándose y va produciendo un deterioro y por lo tanto una glucosa elevada realmente es un proceso continuo. Y en estos momentos prediabetes y diabetes se están juntando como una sola unidad para explicar la causalidad en cuanto a la morbimortalidad y en cuanto a las comorbilidades. Nosotros felizmente que ya tenemos datos en el Perú, y si bien es cierto, este estudio lo terminamos en el 2015, ya mire, ya han pasado 5 años y prácticamente las investigaciones, conforme van pasando los años, van quedando para atrás. Sin embargo, sigue sirviendo de base para los cálculos que está haciendo entidades como la Federación Internacional de Diabetes para saber cuántos pacientes con diabetes hay en el Perú. Este estudio lo hicimos a nivel nacional, con una cantidad de sujetos a los cuales visitamos en sus hogares en la costa, sierra y selva, en las 28 regiones del Perú, y encontramos que teníamos una prevalencia de 7%, o sea, 7 de cada 100 peruanos tenía la enfermedad, y encontramos que de estos 7, 4 tenían la enfermedad ya diagnosticada en el momento que hicimos el estudio, que fue con muestra de sangre en ayunas, y cerca de un 3% identificamos como pacientes de novo que simplemente habíamos encontrado la enfermedad durante el periodo del estudio. Y esto es muy importante porque, como ustedes saben, la literatura dice que por cada paciente diagnosticado hay un paciente no diagnosticado. Nosotros tenemos prácticamente un 40% de pacientes en el país, que este es el promedio que hemos calculado, que tiene la enfermedad y que no lo sabe que lo tienen si es que no se le toma una muestra de sangre. Este estudio, marcando el 7% de prevalencia a nivel nacional, encontró en Lima particularmente una prevalencia de 8.4, o sea, 8 de cada 100 limeños tienen la enfermedad. En la costa, en líneas generales, encontramos un promedio también de 8. En la sierra, sobre todo en gente de altura, alrededor de 4, y el menor porcentaje de prevalencia lo obtuvimos en la selva, que fue de casi un 3,5%. Como ven ustedes, la enfermedad fundamentalmente se produce en zonas de la costa, y el proceso de migración que hubo en las 2 décadas pasadas hacia la costa permitió que muchos de ellos adquirieran la enfermedad con los cambios de estilo de vida. Pero este es el panorama epidemiológico regional que actualmente podemos garantizar que existe en nuestro país. Este estudio encontró que realmente al final de cuentas no había una diferencia de prevalencia entre un hombre y una mujer, excepto en edades por encima de los 45, en el cual
los varones tenían un poco más de prevalencia que las mujeres, y por encima de los 55, más bien las mujeres tenían una prevalencia mayor que los varones, pero en general el estudio demostró que no había una diferencia nacional entre la prevalencia de diabetes entre el hombre y la mujer. Igualmente, demostramos, como se demuestra en otros estudios mundiales, de que el nivel de instrucción es muy importante para cómo la enfermedad afecta a la población. Encontramos que las personas con baja instrucción tenían una prevalencia más alta que las que tenían una instrucción adecuada, lo cual tiene que ver mucho con cómo los conocimientos sobre salud y enfermedad tienen este grupo de personas que no tienen instrucción y por lo tanto la enfermedad tiene mayor prevalencia en ellos. Esta pirámide la construimos a partir del estudio, en el cual, como ven ustedes, la punta de la pirámide encuentra que nuestro fenotipo peruano son hombres y mujeres mayores de 55 años y que tienen una baja instrucción. Ese es el grupo que está totalmente afectado por esta enfermedad en el país. Y lo que encontramos realmente para nosotros fue una gran sorpresa, pero a la vez un gran hallazgo para poder tomar lo que significa prevención, es que un 23,5% de la población encuestada con un control de glicemia en ayunas descubrimos que tenían hiperglicemia de ayunas, o sea, glucosa por encima de 100, pero menos de 126, que es el corte para diabetes, y que significaba una hiperglicemia de ayunas, que es una forma de prediabetes. O sea, un 23% de personas tienen prediabetes, más un 7% que tienen diabetes, es un 30% de la población mayor de 25 años que tiene compromiso con la glucosa en nuestro país. Eso nos permite afirmar ahora con la extrapolación a las proyecciones del año 2020 que lo hemos hecho con el INEI, esto ya son proyecciones realizadas a partir de 2015 respecto a la población peruana, podemos decir a ciencia cierta que en el Perú existen cerca de 1,5 millones de personas portadoras de diabetes mellitus, de las cuales el 40% no han sido diagnosticadas. Y existe alrededor de 4 millones de personas con hiperglicemia de ayunas, que es una forma de prediabetes. O sea que miren ustedes, alrededor de más de 5 millones de personas están afectadas actualmente en nuestro país con problemas de la glucosa. Y por lo tanto es un problema que tenemos que resolver desde el punto de vista de salud pública. Estos datos que encontramos nosotros en el estudio han sido avalados por el Ministerio de Salud. Esta es una gráfica del Ministerio de Salud que demuestra cómo los casos nuevos proyectados de diabetes en el país van aumentando conforme aumentan los años. Aproximadamente el estudio que lo hicimos en el 2015 casa aproximadamente con 1 millón de sujetos que en su momento diagnosticamos. Y miren ustedes, para el 2024 se prevé una población de pacientes con diabetes en el Perú de alrededor de 2 millones de pacientes. Posteriormente, en este estudio que lo terminamos en el 2015, hicimos un seguimiento durante 3 años de este cohorte de pacientes diagnosticados con prediabetes y pacientes que no tenían diabetes, para saber cómo es que se comportaba la aparición de nuevos casos, que se llama incidencia, en nuestro país. Y encontramos realmente una cifra que realmente sigue siendo preocupación como problema de salud pública. La incidencia, o sea, el número de casos que pasan a tener diabetes en el país, en este estudio de seguimiento, fue de aproximadamente casi 20 personas por cada 1.000 por año que pasan a tener diabetes en nuestro país. Y lo comparamos con el resto de incidencia en el mundo, vemos que realmente estamos casi a la altura de los mexicanos, que tienen la prevalencia de incidencia más alta del mundo. Estamos por encima de países como Italia, como España, como Japón y China, que tienen menor cantidad de sujetos que pasan a tener diabetes, y por tanto esta cifra explica por qué cada año existen más casos de diabetes en nuestro país. ¿Qué pasa con las complicaciones? Y aquí ya entro un poco a detallar la segunda parte de la exposición. Sabemos muy bien que la hiperglicemia en general es una noxa para el organismo, sobre todo para la vasculatura tanto micro como macrovascular. Y por lo tanto, muchos
muchos grupos y sobre todo muchos expertos definen a la diabetes como una enfermedad fundamentalmente vascular, porque ataca tanto la microvasculatura como la macrovasculatura, ¿no? A nivel de la microvasculatura, las enfermedades clásicas que produce la diabetes relacionadas a hiperglicemia no controlada es la retinopatía diabética, que es la causa principal de ceguera en adultos en algunos países. En el caso nuestro es la segunda causa. Causa de nefropatía diabética como fenómeno de una enfermedad renal terminal. En nuestro caso es la primera causa de insuficiencia renal crónica en el país, y produce la neuropatía diabética, que es un componente neurológico en el caso de la diabetes, que es la causa principal de amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores. Entonces, estas tres complicaciones microvasculares, la retinopatía, nefropatía y neuropatía, solo se presentan en los pacientes que tienen diabetes y relacionados a un mal control de la enfermedad. Pero por otro lado, se ha visto también con suma preocupación que la hiperglicemia, en su componente diabetes o prediabetes, produce un riesgo de compromiso, es un factor de riesgo cardiovascular, y por lo tanto la diabetes produce un aumento de mortalidad cardiovascular bajo la forma del corazón, del corazón y del cerebro. En el caso del cerebro, 2 a 4 veces la mortalidad, y en el caso del corazón, 8 de cada 10 individuos con diabetes mueren de eventos cardiovasculares. Aunque ustedes no lo creen, esta es una cifra que realmente se va cada vez imponiendo más en nuestro país. Realmente los que trabajan en hospitales, y sobre todo los que trabajan en cuidados intensivos, se darán cuenta que un porcentaje muy importante de pacientes con diabetes llegan a cuidados intensivos con infarto de miocardio, o llegan con ANGOR, o llegan con enfermedad macrovascular, y realmente es una causa importante. Estas complicaciones tienen una directa relación con el mal control de la enfermedad, que significa en una primera instancia de que tienen una glucosa no controlada, tienen una glucosa por encima de los valores establecidos para decir que una persona tiene un buen control. Y estos valores están prácticamente definidos desde el 2012, en el cual hubo un consenso entre la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea, en la cual, para tener un buen control, para decir que un paciente con diabetes tiene un buen control, tiene que tener una glucosa preprandial o en ayunas menor de 130 miligramos por decilitro. Tiene que tener una glucosa 2 horas después de cualquier comida, menos de 180. Y tiene que tener una hemoglobina glicosilada, que es una suma de todas las glicemias promedio durante los últimos 3 meses, menor de 7%. Estos tres targets glicémicos u objetivos glicémicos determinan que una persona con diabetes se diga que está bien controlada, y por lo tanto las complicaciones micro y macrovasculares no se van a producir, o se van a producir en una carga mucho menor. Es importante, aprovechando la diapositiva, hacer ver de que no es lo mismo tratar un paciente joven que no tiene compromiso de otro órgano, en el cual se le puede exigir inclusive objetivos de control mucho más estrictos, como llegar a 6,5% de hemoglobina glicosilada, o tratar a pacientes adultos mayores o que tienen mucha comorbilidad, como lo que hemos tenido durante la epidemia del COVID, y que se les puede dejar de acuerdo a cómo se les maneje una glicosilada mucho más tolerante, que podría estar entre 7,5 a 8%. Dentro de estos objetivos de tratamiento relacionados a la glicemia, una cosa importante es evitar la hipoglicemia. Muchas veces la hipoglicemia es mucho más deleteria que la hiperglicemia, porque produce daño cerebral cuando se produce de manera continua. Entonces, estos son los objetivos de tratamiento de la glucosa, con los cuales podemos decir que el paciente con diabetes es un paciente controlado. Estos estudios, que son estudios del UKPDS, que es el estudio inglés que ahora ya tiene alrededor de más de 20 años de seguimiento, demostró que la hemoglobina glicosilada representaba un factor importante de controlar durante el tratamiento, y que su disminución con el tratamiento podría producir un beneficio en los puntos microvasculares que hemos descrito, de manera tal que por cada disminución de 1% de hemoglobina glicosilada en el tratamiento de un paciente, uno podría disminuir hasta un 37% la posibilidad de que el paciente pudiera tener retino, nefro
o neuropatía relacionada a la diabetes. Igualmente, pero en menor intensidad, la caída de la hemoglobina glicosilada en relación a enfermedad cardiovascular, sobre todo en relación a infarto fatal y no fatal, por cada disminución del 1%, se produció un 14% de disminución de la presencia de este infarto en los pacientes con diabetes. Entonces, esto simplemente revela la importancia del control de la enfermedad, ¿no? Si uno controla la hemoglobina glicosilada, menos del 7% de la posibilidad de que estas ocurrencias se produzcan queda realmente muy disminuida. Pero sin embargo, es importante resaltar que la diabetes mellitus no solamente se refiere al control de la glucosa, ¿no? Porque puede haber pacientes que tengan una glucosa ideal y pueden morirse de otras cosas que están relacionadas a la diabetes, ¿no? O sea que debemos olvidarnos que la diabetes solamente hay que controlar la glucosa, sino que hay que controlar las cosas que vienen agregadas. Y un paciente con diabetes no solamente tiene la glucosa elevada, también tiene dislipidemia heterogénica, ¿no? La mayoría de pacientes que debutan con diabetes debutan con un nivel de HDL disminuido y unos triglicéridos elevados. Un 80% de pacientes tienen sobrepeso y obesidad. Un 50% tienen presión arterial elevada. Diferentes grados de compromiso de hígado graso. Hay hasta un 10% de pacientes que debutan con microalbuminuria y retinopatía en el fondo de ojo. Hay pacientes que tienen infartos silentes y sobre todo pacientes que tienen un pie riesgo permanente que no son diagnosticados a tiempo y por lo tanto son múltiples factores de riesgo asociados a la diabetes que uno tiene que valorar para poder evitar que el paciente tenga una mortalidad importante cuando se le evalúa. Pero realmente, en general, el control de estos factores de riesgo, como la presión alta, como el colesterol elevado, o como el cigarro, en el caso de los hábitos nocivos, si bien este es un estudio antiguo, demuestra de que el 14% de los pacientes con diabetes solamente tienen controlados todos los factores de riesgo. Actualmente hay datos que llegan hasta un 20 o 25%. Por lo tanto, el manejo debe ser un manejo integral, de manera tal que junto con los valores que hemos demostrado de control de la enfermedad, uno debe tener una presión controlada por debajo de 140/90, los lípidos, el LDL menor de 100, y si han tenido un infarto menor de 70, y un HDL mayor de 40 miligramos por decilitro en pacientes con diabetes. Por lo tanto, es un manejo integral y no solo un manejo centrado en la glucosa. Pero ¿cómo estamos con el control metabólico de diabetes en el Perú? Realmente son cifras bastante decepcionantes, pero cuando nos comparamos con otros grupos a nivel del mundo, prácticamente todos estamos similares, ¿no? Estos son 5 estudios realizados en nuestro país para ver el grado de control metabólico de la diabetes. Y realmente, si ven ustedes en la columna de la derecha al final, en morado, los que tienen hemoglobina glicosilada menor de 7%, que significa que están controlados, miren ustedes las cifras, llega a un 33% en este estudio del Ministerio de Salud. En este estudio del doctor Torres Aparacana llegó a un 52%, en este otro estudio de epidemiología del MINSA llegó a 39%, el doctor Ayala en revisión de historias clínicas consiguió un 51%, y el grupo de Cayetano, del doctor Jasso, encontró un 31,8%. O sea que, como ven ustedes, los pacientes bien controlados realmente van entre un 50% como máximo en este estudio presentado por el doctor Torres. Y por lo tanto, realmente tenemos que tener cuidado en poder manejar directamente el control de la enfermedad en el paciente con diabetes, porque como hemos mostrado, esto produce el compromiso microvascular y macrovascular que hemos descrito. Y efectivamente, los datos del Ministerio de Salud de 2015 por lo menos, que han sido ahora actualizados al 2018, demuestran que el porcentaje de casos registrados que tienen complicación en el momento de la captación del paciente con diabetes se encuentra que más de un 35% ya viene con una neuropatía, un 20% y un poco más ya vienen con pie diabético, un 14% llegan ya con nefropatía, un 12% con retinopatía,
7% con enfermedad isquémica del corazón, 5% con enfermedad cerebrovascular y un 3% con enfermedad arterial periférica. Entonces, miren ustedes la realidad de nuestro país. Muy tarde diagnosticamos la diabetes y muy tarde los pacientes se acercan al sistema de salud para manejar su enfermedad. O sea que tenemos que manejar personas que vienen ya con complicaciones, a pesar que recientemente se puede haber diagnosticado o ha tenido interés en el diagnóstico. Y estos son las dos primeras causas que tienen que ver con nuestro curso. La mayoría viene ya con una complicación con neuropatía y viene con un pie diabético en riesgo. Voy a tratar sobre esa base de describir algunos conceptos sobre la neuropatía diabética y la realidad que sucede en nuestro país para poder manejar este tema que tiene que ver con el curso. Siendo una complicación microvascular muy frecuente, podemos decir que hasta un 50% de casos son asintomáticos. Las neuropatías más frecuentemente encontradas y estudiadas son la distal periférica y la neuropatía autonómica cardíaca, que son realmente las más estudiadas. El diagnóstico se hace por exclusión realmente, y si es que se detecta tempranamente podemos mejorar la calidad de vida y sobre todo prevenir las amputaciones. Y como le dije anteriormente, se han encontrado aún en pacientes con prediabetes síntomas de neuropatía distal periférica. Y por lo tanto, no necesariamente vamos a tener que encontrar a pacientes con glucosas muy elevadas para que tengan este tipo de compromiso, sino que también puede haber con pacientes con glucosas menos altas, como sucede con los pacientes con prediabetes. La frecuencia de esta enfermedad en diferentes estudios tiene que ver mucho con el diagnóstico, con la forma como se diagnostica. Si uno utiliza velocidad de conducción y electromiografía, va a encontrar, como ven ustedes en el recuadro, porcentajes altos de diagnóstico, ¿no? Este estudio del doctor Tice y el doctor Portillo, utilizando velocidad de conducción neurológica, encuentran que prácticamente más de un 90% puede ser diagnosticada. Si se emplean test como el de Michigan, que dice encontró solamente un 45%, o en el caso del doctor Pinto, que encontró un 43%, los diagnósticos son mucho menores, o sea que se recomienda en general que el diagnóstico junto con la aplicación de test que son importantes para poder verificar que existe una neuropatía diabética, se extienda a un estudio de velocidad de conducción, porque realmente va a ser la mejor forma de diagnosticar esta enfermedad. Pero como ustedes, el diagnóstico está en función del tipo de herramienta que se utiliza para diagnosticar la neuropatía, pero sí es bastante alta como estamos viendo en la diapositiva. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Este es un estudio realizado en nuestro hospital en Cayetano Heredia de Lima, en donde el tiempo de enfermedad va a favor de la presencia de neuropatía. Igualmente, el mal control de la enfermedad, con hemoglobina glicosilada alta, el no utilizar insulina en el momento adecuado para poder manejar a estos pacientes, y una glicemia en ayunas alta, son los factores de riesgo para la neuropatía diabética que hemos encontrado en un estudio comparativo con pacientes con diabetes que no tenían neuropatía, ¿no? Y por lo tanto es lo que hay que tener en cuenta en el manejo de estos pacientes, ¿no? Pacientes que tienen más años de enfermedad, hay que hacerle una velocidad de conducción. Pacientes que tienen mal control, hay que tratar de descartar la neuropatía periférica, y sobre todo en el caso de uso de insulina, en el cual hay que agregar en el momento preciso. La clasificación, realmente en la literatura dividen en tres grupos: la simétrica periférica, que es la más frecuente; la autonómica, sobre todo la cardiovascular, gastrointestinal y urogenital; mononeuropatía y raquidopatía, que son muy atípicas, pero que se presentan sobre todo en pares craneales. Son, digamos, las causas características más frecuentes de este tipo de patología que tiene que ver con la diabetes. Y este es más o menos un esquema de cómo se presenta el compromiso clínico en la polineuropatía simétrica distal en la figura A, en radiculopatía y radiculoplexopatía en la figura B, la mononeuropatía en la figura C, y la neuropatía autonómica, sobre todo a nivel cardiovascular y a nivel gastrointestinal. El diagnóstico, como bien lo hemos dicho,
tiene que ver con el tiempo de enfermedad, y por lo tanto, sobre todo en diabetes 2, hay que hacer una evaluación del diagnóstico de la enfermedad, porque realmente las cifras son bien altas. En pacientes con diabetes tipo 1, que son generalmente jóvenes o niños, presentan la enfermedad después de los 5 años. En prediabetes hay que considerar siempre su evaluación, sobre todo si hay síntomas, pero siempre hay que evaluar. Y la historia clínica y la evaluación de los pies, mediante la temperatura, el uso de diapasón, el monofilamento, son los estudios importantes que hay que hacer en todo paciente con diagnóstico de diabetes para descartar la neuropatía, y los estudios electrofisiológicos, que a veces no son necesarios, actualmente lo recomiendan, sobre todo por la presencia de asintomatología en muchas enfermedades. Y la neuropatía autonómica, sobre todo en pacientes con complicaciones, hay que sospecharla como descarte, sobre todo la parte cardiovascular y gastrointestinal. Y estas son las herramientas que bueno, todo médico general debería de manejar: un examen minucioso de los pies, la temperatura, el filamento, el diapasón, y la pletismografía manual que se utiliza en este tipo de pacientes. Es importante resaltar para los efectos de tratamiento que los mecanismos de daño no tienen que ver solo con la hiperglicemia, como hemos dicho, que produce la generación de estrés oxidativo y de componentes ligados a la glicasilación, sino también con la dislipidemia, porque hay un daño directo de los ácidos grasos libres y el LDL oxidado que se ve en los pacientes con diabetes, y también a la reducción de péptido C, que altera una serie de mecanismos como el flujo que terminan produciendo reducción del flujo endoneural, y la alteración de la señalización de la insulina, que produce resistencia, que es otro factor que también es un mecanismo de daño en el nervio. Importante para ello, entonces, saber que a partir del compromiso neurológico comienza una escalera que termina en la amputación del paciente con diabetes. Un pie en riesgo, y sobre todo cuando ya hay la presencia de úlcera y se infecta, realmente es una emergencia que de ahora nosotros tenemos que tener en consideración. Y para ello tenemos la clasificación del International Working Group on Diabetic Foot Guidelines, en el cual tenemos que, al revisar en un paciente con diabetes el pie, tenemos que definirlo inmediatamente si un paciente tiene riesgo bajo de pie diabético, riesgo moderado cuando ya hay neuropatía, riesgo alto cuando ya existe un compromiso de deformación o una arteriopatía, y un riesgo alto cuando ya hay una úlcera. Este riesgo alto, a partir de esta clasificación de pie en riesgo, es muy importante tenerlo en consideración, porque la úlcera significa realmente el inicio de todo un proceso que termina en la amputación y en la muerte, en muchos casos, de los pacientes con diabetes. Por lo tanto, es tiempo de actuar de emergencia, porque cada 30 segundos se pierde una extremidad a causa de la diabetes. Un 90% de los casos de diabetes pueden prevenirse, pero cada 5 minutos alguien muere con un ataque cardíaco, alguien con diabetes, y cada 8 segundos alguien muere por la diabetes en líneas generales. Y por lo tanto es tiempo de actuar. Este curso me parece sumamente importante porque focaliza uno de las patologías más importantes que tienen los pacientes con diabetes y que terminan en amputación y muerte, y por lo tanto es muy importante actuar tal igual como se actúa cuando se tiene una enfermedad cardíaca, un infarto de miocardio, o cuando se tiene un stroke, un accidente cerebrovascular. Hay que actuar inmediatamente cuando uno tiene sobre todo una úlcera en el pie, porque realmente son peligros de muerte, y la actuación rápida tiene que salvar la vida del individuo. Entonces lo pongo a la misma altura porque realmente muchas personas pues creen que el pie afectado realmente es una cosa que puede uno pasar por alto, puede uno simplemente con una medicación local manejarlo, pero no, una úlcera ya es un problema que uno tiene que realmente manejar de una manera agresiva, sobre todo cuando está infectado, para evitar que el paciente haga gangrena y termine en la amputación.
¿Qué hacer ante toda esta problemática de diabetes que he tratado de describirles en un tiempo bastante reducido y que tiene como compromiso principal la neuropatía y el pie diabético? Esta es una reunión que hubo, miren ustedes, hace muchos años, en el año 96. Lo hizo la Organización Mundial de la Salud, se le llamó la Declaración de las Américas sobre la diabetes y participaron prácticamente todos los presidentes en esa época de los países de Latinoamérica. Y se aprobó de que todos los países, ya para esa época, estamos hablando del año 96, todos los países implementaran un programa nacional para la prevención y control de la enfermedad, cuyo objetivo era reducir morbilidad y mortalidad, y a la vez disminuir la incidencia de complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Este plan aterrizaba en un programa que debía de iniciarse en el nivel primario, pero que debía de ascender progresivamente, como lo hay actualmente a nivel de los hospitales, pero que debía de detectar en el nivel primario el 100% de los pacientes con alto riesgo de enfermedad, tratar y manejar el 100% de casos nuevos y antiguos, capacitar permanentemente al equipo de salud y educar desde el punto de vista diabetológico a los pacientes con la enfermedad. Este programa este plan, mejor dicho, o estas indicaciones de un programa a nivel de Latinoamérica fue logrado en nuestro país, aunque ustedes lo crean, en el año 2005, con una ley, la 28553, que fue firmada en esa época por los gobernantes de turno, y esta ley, que fue producto de la presión que hicieron las asociaciones de pacientes ante el Parlamento, obligaba a que el Ministerio de Salud creara el Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes. Bueno, como sucede en el país, desde 2005, realmente esto ha sido letra muerta, hasta el anteaño pasado, en el cual un grupo nuevamente de asociaciones de pacientes logró que esta ley se incorporara un artículo relacionado a personas con diabetes tipo 1, y por tanto actualmente se está discutiendo el reglamento. Y nosotros estamos como sociedades científicas, y por eso pido el apoyo del Colegio Médico, estamos pidiendo el apoyo de todas las sociedades científicas para hacer que realmente esta ley se cumpla y se cumpla el Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes. Nosotros hemos tenido ya una primera ensayo piloto de este plan. Sobre todo tiene cinco objetivos, ¿no? Fortalecer las habilidades y competencias de los recursos humanos a nivel periférico, sobre todo en el nivel primario, o sea, capacitar al grupo de salud para manejar esta enfermedad, educar a la población en el tema de diabetes, fortalecer que cada centro, sobre todo periférico, tenga disponibilidad de equipamientos y medicamentos, implementar un registro de pacientes con diabetes y incorporar a la población a un seguro universal que actualmente está en progreso. Pero estos son los 5 lineamientos que tiene este programa que nosotros estamos proponiendo, y en estos momentos estamos a la espera de una cita con la ministra de Salud para poder discutir que este programa sea incluido en el reglamento que actualmente se está discutiendo de la ley. Entonces, estamos realmente haciendo una labor en el cual la ciencia está incorporando a la política de salud una propuesta que va a ser muy importante para poder manejar a todos los pacientes con diabetes y prediabetes, que como hemos visto suman una cantidad importante en el país. En conclusión, podemos decir que existe una pandemia de diabetes mellitus en el mundo, con repercusión en nuestro país, que compromete a más de 5 millones de peruanos mayores de 25 años, entre personas con diabetes y prediabetes. La complicación más frecuente encontrada tempranamente en los pacientes con diabetes son la neuropatía diabética periférica y el pie diabético. Y esta prevención, este pie en riesgo debería prevenirse realizando en todo paciente esta clasificación de pie en riesgo, que es muy sencilla de hacer y que permite tomar acciones inmediatas para manejar el pie en el paciente con diabetes. La úlcera ya representa un estado avanzado de enfermedad y por lo tanto requiere una intervención urgente, como lo estamos
sugiriendo, pero sobre todo el control cardiometabólico de la diabetes. Estamos hablando de glucosa, de presión arterial, de lípidos, del peso, es fundamental para prevenir complicaciones micro y macrovasculares, evitando la alta mortalidad. Finalmente, dada la magnitud de la pandemia de diabetes en nuestro país, debemos impulsar actualmente el cumplimiento de la Ley General de Protección a las Personas con Diabetes, que ordena la creación del Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes, a implementarse tanto en el sector público como en el sector privado. Y por lo tanto, con esto creo haber cumplido con la tarea que me han asignado para el desarrollo de este tema, y estamos a la orden para las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias. Agradecemos la excelente presentación del doctor Segundo Seclen. Estamos muy contentos por los contenidos y los alcances realmente de las investigaciones peruanas que amplían el conocimiento dado en la literatura mundial, ¿no? Digamos, el rescatar el hecho de que el factor educativo se constituye como un factor que agrava, digamos, la presentación de la diabetes en nuestro país, agrava las complicaciones y eleva la incidencia, digamos, y la prevalencia de esta enfermedad y obviamente los efectos a largo plazo. Entonces, es preocupante saber, digamos, que son las personas que probablemente también tengan menos recursos, las que están menos instruidas, las que van a tener el peso alto de estas enfermedades crónicas como la diabetes y sus complicaciones. Hay algunas preguntitas que queremos transmitir al doctor Segundo Seclen. Una de ellas hace alusión de qué tan frecuente es la presencia ya de complicaciones diabéticas en población prediabética, ¿no? Digamos, qué tanto se ve en los estudios a nivel nacional o internacional que pacientes con prediabetes hagan eventos cardiovasculares o inclusive problemas de pie diabético o de úlceras, ¿no? Debidas a su estado ya de hiperglicemia en rangos aún no considerados diabéticos, ¿no? Y otra preguntita es ¿qué tanto influye la genética? Porque hay pacientes que aparentemente tienen un buen control y sin embargo hacen complicaciones muy rápido. Y hay otros pacientes que por el contrario llevan un control bastante deficiente y sin embargo tardan aparentemente en realizar complicaciones. Doctor Seclen, lo dejo con estas inquietudes de nuestro público. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, que son muy importantes. En prediabetes, en nuestro país solamente tenemos algunos datos hospitalarios, y sigue encabezando la lista de complicaciones, aún en el estadio de prediabetes, la polineopatía periférica, fundamentalmente, y en segundo lugar, la nefropatía. A nivel internacional, a nivel mundial, todavía no hay un arqueo, digamos, de cómo se comporta la enfermedad hiperglicémica en relación al compromiso microvascular, pero sí está bien claro, eso sí lo quiero, digamos, poner entre mayúsculas, que la hiperglicemia de la prediabetes representa un factor de riesgo cardiovascular muy importante que suma a los otros factores de riesgo cardiovascular como el colesterol elevado, como la hipertensión arterial, en producir ser la primera causa de la diabetes de enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿por qué algunos pacientes con diabetes producen enfermedades más severas que otros? Realmente es una excelente pregunta y hay estudios que demuestran que, si bien es cierto, la parte genética es importante para poder dar origen a la enfermedad, se sabe actualmente de que es más importante los estilos de vida para producir el compromiso de complicaciones de la enfermedad. Sobre todo los pacientes que tienen una obesidad, sobre todo los pacientes que tienen colesterol elevado, los pacientes que tienen presión alta, sumado a la glucosa, son los pacientes que dan realmente las complicaciones más frecuentemente encontradas en la enfermedad.
O sea que no se trata simplemente de que un paciente con diabetes evolucione peor que otros, sino simplemente que son los factores que están alrededor de la enfermedad, alrededor de la glucosa, los que empeoran la enfermedad. Hemos puesto una diapositiva en el cual no solamente en el caso de los pacientes con neuropatía diabética, no solamente la glucosa elevada es lo que compromete el nervio, sino también el LDL, el colesterol elevado, el estrés oxidativo que produce la glicosilación de las proteínas, la hipertensión arterial, etc., ¿no? O sea que realmente depende de cómo un paciente con diabetes esté o no coludido con comorbilidades, y que se ha visto también ahora en la epidemia, ¿no? Son los pacientes con diabetes con comorbilidades asociados los que han tenido un desenlace fatal, tanto hospitalario como a nivel de cuidados intensivos. Muy bien. Muchas gracias, doctor Seclen. Son muy interesantes los conceptos que nos ha vertido el día de hoy. Tenemos dos preguntas más. Una hace alusión a hasta qué punto las complicaciones que nos ha presentado son reversibles, ¿no? Y cuál es el mejor momento para detener, digamos, estas complicaciones, ¿no? O la aparición o progresión, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para intervenir, digamos, esta aparición y progresión de estas complicaciones? Pero ahí sí hay malas noticias, ¿no? O sea, las complicaciones cuando se presentan, realmente lo que hay que hacer es evitar que se sigan desarrollando, porque realmente el daño que produce la hiperglicemia, sobre todo en el caso de la micro enfermedad microvascular como el ojo, la retina, perdón, el ojo de la retina, luego el riñón y el nervio, realmente la mayoría son irreversibles. Y esto, si bien es una mala noticia, a la vez es una buena noticia, porque realmente uno ya definiendo que tiene el problema, uno tiene que acentuar el tratamiento para evitar que haya una progresión. Así como la diabetes no se cura, que hay que decir a los pacientes que es una diabetes que solo se controla, así igualmente cuando hay complicaciones, las complicaciones hay que detenerlas simplemente con un manejo adecuado, ¿no? Un manejo integral, no solamente de la glucosa, sino de la presión, del colesterol, del tema del peso, etcétera. Y por lo tanto, es difícil que podamos revertir muy fácilmente cuando ya hay un compromiso establecido, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, Franco, ¿cuál fue? El momento más oportuno para la intervención. Bueno, realmente con la respuesta que estoy dando de esta primera pregunta cae por sí misma. Lo que tenemos que tener en consideración, y la mayoría de colegas que están en el auditorio, es que realmente muchos creen que esta enfermedad simplemente significa que hay que manejar la glucosa, ¿no? Hay que manejar todo lo que está alrededor de la glucosa y tener claro, como hemos puesto en las diapositivas, cuáles son los objetivos de control de la glucosa. Menor de 130 en ayunas, menor de 180 2 horas después de cualquier alimento y una glicosilada menor de 7% como promedio. Y para eso hay que educar a los pacientes, hay que hacer que adquieran un glucómetro, por lo menos sus tiras, que permitan que ellos mismos puedan manejarse su glucosa, saber cómo están, y por supuesto con una correcta relación con su médico tratante que permita que los objetivos de control integral sean logrados en el manejo de esta enfermedad. Muy bien. Tenemos una última pregunta, doctor Seclen. Digamos, de toda su experiencia que usted ha vivido, no solo en la parte docente, como investigador, sino como gestor de salud. Usted ha sido director también del Hospital Cayetano Heredia. Entonces, queríamos que nos dé su opinión de todas las complicaciones que presenta la diabetes. ¿Cuáles son las que le generan mayor costo al sistema sanitario nacional, internacional? ¿Cuáles son las que generan mayor costo también para la familia, ¿no? Desde el punto de vista de su salud y obviamente del ingreso económico familiar, ¿no? Bueno, en realidad es una pregunta muy importante. Lamentablemente en nuestro país solamente hay un estudio de costos que fue relacionado a pie diabético y demuestra que alrededor, si es que un paciente no es manejado, no es tratado correctamente en su momento, puede llegar a producir hasta 2 millones, miren lo que estoy diciendo, 2 millones de dólares anuales si es que un paciente no es manejado correctamente en el tema del pie, porque realmente termina en una amputación con un costo importante para la familia. Otros costos de diabetes en el país no
no están hechos, pero este costo que les he dicho lo hizo el grupo de Crónica de Cayetano. Pero en general, digamos, la complicación que produce más costos sigue siendo, no duda cabe, la enfermedad cardiovascular, ¿no? No olviden que 8 de cada 10 personas con diabetes tiene un infarto de miocardio como causa de muerte. Y luego de la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal viene a ser la segunda causa de costos en general por la diabetes. Y finalmente, el compromiso neurológico, el tema del pie diabético, ¿no? O sea, dos compromisos microvasculares ocupan un lugar importante como costos importantes, tanto para el sistema de salud como a nivel familiar, sobre todo en sociedades como las nuestras, en el cual el ciudadano prácticamente saca de bolsillo entre 40 y 50% de lo que paga por tener una enfermedad. Realmente es muy importante tener en cuenta estas consideraciones. Por eso es que estamos luchando porque este Plan Nacional, Programa Nacional de Diabetes, sea implementado, porque creemos que es muy importante para evitar estos gastos y costos que tiene la enfermedad a nivel nacional. Muy bien, doctor Seclen, le agradecemos enormemente por los conceptos muy claros y han calado hondamente todo nuestro auditorio, y las respuestas también muy concretas y pragmáticas, y con una propuesta, digamos, para modificar la situación en nuestro país, ¿no? Lo felicitamos por su designación como presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y como representante de Sudamérica ante la IDF, y esperamos que sigan los éxitos en el área de investigación, educación, y contar nuevamente con sus presentaciones para nuestro beneplácito de nuestro país. Muchas gracias, doctor Segundo Seclen, por su participación.